Bueno, muy buenos días a todos. Solo confirmando si se me escucha claro. Sí, licenciada, adelante. Excelente. Bueno, pues es un gusto poder compartir con ustedes. Agradezco a Editorial Santillana por la invitación y como ya les indicaron al inicio, si tuvieran alguna duda de los temas que vayamos viendo, con muchísimo gusto lo podemos ir aclarando y podemos también dar alguna opinión en alguno de los momentos, siempre considerando pues todo el tema de los tiempos que tenemos disponibles. Cuando hablamos de gestión financiera, un aspecto que quisiera comentar de inicio es que realmente lo que nos está preocupando ahorita en la coyuntura es pues definitivamente el tema de cobros y la liquidez, pero siempre debemos de considerar todos los aspectos adicionales que son como el contexto y la base de todo nuestro análisis. Y para eso quisiera que analizáramos la primera diapositiva que vamos a ver sobre el tema de estrategia. ¿Y por qué es tan importante que empecemos a ver temas de estrategia y temas con los cuales tiene relación la gestión financiera? Principalmente porque todos nosotros que estamos inmersos en este ámbito empresarial y educativo, definitivamente necesitamos tomar decisiones. Y quise utilizar esta frase de Peter Drucker precisamente por el contexto. Nos dice que a los ejecutivos no se les paga por hacer las cosas que les gusta hacer, se les paga por hacer las cosas correctas, sobre todo en su tarea específica, que es tomar decisiones. Puede ser que en esta coyuntura tengamos que tomar decisiones que no necesariamente consideremos que son, llamémosle las más emocionalmente aceptables, porque puede ser que nos afecte el tema de alguna relación con todo el tema laboral, precisamente porque habrá que tomar decisiones sobre ello, pero tenemos que pensar en cuál es la mejor decisión para la institución en la cual trabajamos y la mejor decisión para el mayor número de personas. Esto quiere decir que probablemente tengamos que reducir drásticamente algunos gastos, algunos costos, pero todo en función de que nuestra institución salga adelante en esta situación tan complicada. Entonces, el contexto que les mencionaba es que casi siempre cuando empezamos a hablar de números, porque al final las finanzas parten de los números, tenemos que darles vida a esos números. O sea, no puedo solo hacer un cálculo de un indicador y sobre eso irme. Tengo que tener un contexto. Y precisamente por eso compartía este primer esquema. Lo primero es que todos nosotros debemos de tener un plan estratégico, probablemente unos más actualizados que otros, otros estemos en proceso de elaborarlo, pero este plan que nos da una orientación hacia dónde dirigirnos, que normalmente debería de incluir la misión, visión, estrategias, objetivos y metas del colegio, se puede ejecutar en la medida que podamos poner una serie de programas y proyectos para poderlo llevar al día a día. Si no se nos queda, si lo viéramos en altura, a 40,000 pies de altura, pero no lo bajamos a la tierra. Posteriormente que tenemos esos programas y proyectos, tenemos que asignarles un presupuesto. Eso implica tener una serie de recursos disponibles para poderlos ejecutar, pero también esos recursos tienen que provenir de algún lugar, que sería todo el programa de ingresos. Y posteriormente estamos haciendo lo que sería la medición, o sea, los KPIs, que sería cómo vamos y qué resultados hemos obtenido. Esto se convierte en un ciclo continuo que vemos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, que nos lleva directamente a lo que puede ser la operación diaria de nuestra empresa. En este caso, la operación diaria del colegio. Y nos debería de responder si todo esto está debidamente alineado, qué es lo que vamos a hacer y cómo hacerlo, luego cuándo y con qué recursos, y luego tenemos ya la parte de cuánto dinero vamos a requerir, de dónde va a provenir y para qué lo vamos a usar. Ese es precisamente el ámbito de la parte financiera. Y por supuesto necesitamos medir y lograr la mejora continua. Para hacer esto,
pues obviamente necesitamos algún tipo de indicadores. Y en la parte financiera, pues hay una serie de indicadores que podemos nosotros analizar, que si los resumimos serían todo lo que son los indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Son sumamente importantes de analizar todos. Sin embargo, voy a hacer énfasis en el análisis de Dupont, que resume de alguna manera mucho más integral lo que podría ser el resultado de la operación de una empresa. ¿Por qué podemos o por qué deberíamos de analizar el resultado? Este sería la evaluación del resultado de los periodos que están cerrando. Y luego nos vamos a ir a futuro, que sería la parte de presupuesto, que es donde justamente vamos a integrar la parte de liquidez y cobros. Veamos un poco el tema del análisis de Dupont. El análisis de Dupont, si ustedes ven en sus pantallas del lado izquierdo, tenemos toda la parte de la operación y del lado derecho de la parte punteada, de la línea punteada, vamos a ver lo que es el financiamiento. Lo voy a explicar y luego, si tienen alguna duda, por supuesto, con mucho gusto estamos a la hora. El primer indicador que utiliza Dupont, algo que también es importante aclarar es que el análisis de Dupont lo que hace es que resume ciertos indicadores, los más relevantes, para tener un panorama general del colegio. Entonces, lo primero sería un indicador que divide las utilidades netas del periodo, en este caso del periodo escolar o del año escolar. Utilidades netas dividido ventas es el indicador, en este caso serían los ingresos por colegiatura y demás ingresos que el colegio tenga. Este indicador se combina con otro que es el de ventas dividido activos totales. Activos totales, solo para recordar, tenemos que considerar todo lo que tenemos en caja, lo que tenemos en colegiaturas pendientes de cobro, lo que tenemos en algún inventario de materiales, si tenemos alguna inversión de corto plazo en alguna entidad bancaria, toda la parte de mobiliario, equipo, instalaciones, vehículos que estén a disposición del colegio. El primer indicador, al final, lo que nos lleva es a definir cuál es la eficiencia operativa. Esto quiere decir con cuántos centavos nos quedamos por cada quetzal de ingresos que el colegio tiene. Y lo que nos traduce es el margen neto de utilidades. Si ustedes lo ven en el estado de resultados, va a ser el último rubro del estado de resultados después de intereses, después de impuestos, o sea, lo que queda finalmente dividido los ingresos. Y esto nos dice qué tan eficientes somos en la operación. ¿Por qué se refiere a esto? Porque normalmente cuando tenemos los ingresos, pues obviamente tenemos que pagar los honorarios de los maestros, tenemos que pagar rentas, tenemos que pagar diferentes servicios y nos debería de quedar algo después de todo esto. El siguiente indicador nos mide la eficiencia en el uso de activos. En este caso es qué tanto somos capaces de generar de ingresos con los activos disponibles. Esto lo podemos ver si alguno de ustedes estuvo al inicio de la operación del colegio donde esté trabajando. Cuando uno inicia, resulta que hay una gran cantidad de activos porque están las instalaciones, el mobiliario, los equipos y probablemente empezamos con pocos alumnos y entonces el nivel de ingresos es más bajo que el activo invertido. Con el tiempo, esto va incrementando el número de alumnos versus lo que puede ser el uso de los activos hasta que llegamos a un indicador donde el nivel de ingresos podría superar este nivel de activos. En este caso sería la eficiencia en el uso de activos, o sea, tener el número de alumnos necesario para cubrir, ¿verdad?, todo lo que se invirtió y generar una utilidad sobre esto. Y luego la combinación de estos dos indicadores, en Dupont lo que se hace es multiplicar ambos indicadores, me da el rendimiento sobre la inversión. Esto sería cuánto genero de utilidad por cada quetzal invertido. Si vemos el indicador, sería la utilidad neta dividido el activo total. Cuando nosotros vemos esto, podríamos, si vemos el tema de las fracciones, podríamos eliminar acá el denominador. En el caso, voy a poner un puntero para ubicarnos. Si yo elimino este denominador de acá de ventas contra este numerador de ventas acá,
me quedaría utilidad neta dividido activos totales, que es este indicador. Entonces, lo que nos está diciendo el análisis de Dupont es que la rentabilidad de la inversión que se tiene en el colegio depende de dos eficiencias. La eficiencia operativa, que sería cómo somos capaces de generar ingresos y en qué los utilizamos, o sea, cómo se gastan esos ingresos a través de diferentes costos y diferentes gastos y servicios, etcétera. Y la eficiencia en el uso de activos, que indicaría generar suficientes ingresos en función de los activos invertidos. Las dos eficiencias son las que hacen que nuestro colegio pueda ser rentable. Y por el otro lado, dijimos que estaba la parte del financiamiento. La ecuación patrimonial tradicional que vemos en el área contable y financiera es que pasivos totales más capital social es igual al activo. Eso quiere decir que hay una parte de ese activo que está financiado con el capital de los inversionistas y hay una parte que está financiado por terceros. Estos serían entidades financieras, proveedores, acreedores, etc. Si dividimos ese activo entre lo que es el capital social, nos da un indicador que se llama el multiplicador del capital, o sea, el número de veces que nos estamos apalancando o financiando. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tenemos 1 millón de quetzales de activos, pensemos que tenemos 500,000 aportado por inversionistas y 500,000 de préstamos de entidades financieras. Entonces, al dividir el activo entre el capital social nos va a dar 2. Quiere decir que nosotros estamos apalancándonos 2 veces gracias al financiamiento. Ahora, ¿por qué es tan importante esta parte? Y lo quiero recalcar porque lo vamos a utilizar para el tema de la generación de liquidez. El financiamiento en la parte empresarial es sumamente útil y potencializa el resultado de los inversionistas. Porque acá, si lo volvemos a ver acá en Dupont, el siguiente rubro de multiplicación sería esta rentabilidad de la inversión, o sea, este ROA que tenemos acá, lo vamos a multiplicar por este apalancamiento. Y eso nos va a dar el rendimiento del capital social. Nuevamente, el indicador directo sería dividir la utilidad neta entre el capital social de los inversionistas. Entonces, ¿qué pasaría si no tuviéramos nada de financiamiento? Este multiplicador sería 1, porque al no tener financiamiento, los activos y el capital social serían iguales. Entonces, al dividir utilidad neta entre activo total o dividir utilidad neta entre capital social, nos saldría exactamente el mismo dato si el capital social y el activo total fueran iguales. Entonces, el resultado de que tengamos un financiamiento hace que el multiplicador sea arriba de 1 y, por ende, cuando multiplicamos el rendimiento sobre la inversión total por este multiplicador, este rendimiento del capital social va a ser superior. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tuvimos un rendimiento sobre la inversión, pensemos de un 15%, y nuestro multiplicador es 2, el rendimiento sobre el capital social sería 15 por 2, podríamos tener una rentabilidad del 30%. Y por supuesto, a los inversionistas les va a interesar multiplicar o potencializar ese resultado. Ahora, este tema de análisis de Dupont lo podemos realizar con base en los estados financieros del año 2019 o del último periodo escolar, si es que ustedes lo manejan en un corte diferente, pero normalmente se utiliza pues, el ciclo que termina en diciembre, aunque depende mucho de los ciclos escolares que se manejen en cada una de las instituciones. Entonces, lo podríamos analizar en función de ese ciclo escolar que haya terminado, o sea, el último que terminó. Acá es una cuestión importante también que podríamos evaluar unos 2 ciclos anteriores, pero no irnos demasiado atrás, porque recuérdense que si nuestro colegio recién inició, pues hace 3 años pudo haber tenido muy pocos estudiantes y hoy ya tiene un número mucho mayor. Y también la lejanía en el tiempo hace que se pierda un poco el comparativo, pero 2 o 3 años también puede ser muy útil para poder comparar cómo nos ha ido, qué tan rentable y qué tanto ha mejorado el colegio. Ahora, esto es histórico, ¿verdad? O sea, estamos viendo, pensemos año 2019.
¿Podríamos hacerlo del año 2020? Sí se puede hacer. Para eso tendríamos que irnos al futuro a armar lo que puede ser el resultado del año 2020, armar estado de resultados, armar balance general y volver a hacer este cálculo. Ahora, estamos hablando de futuro. Para eso necesito aclarar dos aspectos muy importantes relacionados con lo que es el futuro del colegio. Tenemos ahí dos aspectos que sería la planeación del efectivo y la planeación de las utilidades. Cuando planeamos el efectivo, sería el presupuesto de efectivo, que es exactamente el tema en donde va inmerso la liquidez y, por supuesto, los cobros. Y la planeación de las utilidades sería armar los estados financieros pro forma o proyectados, que incluiría el estado de resultados y el balance general, que nos servirían para poder hacer el análisis que mencionaba de DuPont. Ahora, ¿en qué consiste, por ejemplo, un estado financiero proyectado? Voy a pensar que tengo el año 2019 y voy a utilizar la historia. O sea, en la historia del colegio hay una cierta tendencia financiera, hay un incremento de alumnos, probablemente ha habido algún ajuste en las cuotas y tenemos una ejecución de todo esto con relación a los costos y gastos, en cuyo caso, pues tenemos lo que dijimos, el estado de resultados y el balance general histórico, cierre 2019. Una característica de estos es que son irreversibles, o sea, definitivamente estos ya se cerraron, ya presentamos los resultados en donde aplique, pagamos los impuestos correspondientes y ya están cerrados los ciclos. Pero nos van a servir de soporte para el futuro, que sería, pensemos, 2019 nos sirve de soporte para armar 2020. Aquí tenemos aspectos relacionados con lo que puede ser el pronóstico de ingresos de 2020. Esto estaríamos en el tiempo trabajándolo en el mes de noviembre, en el mes de diciembre a más tardar, o en los últimos 2 meses del ciclo escolar inmediato anterior. Entonces tenemos el pronóstico, con base en eso armamos estados financieros proyectados, que sería, dije, el estado de resultados y el balance general, y la característica de estas es que son flexibles al mercado. ¿Qué significa esto? Que es nuestro mejor cálculo del escenario previsto para 2020. Y aquí viene la realidad y la coyuntura que todos estamos viviendo en las diferentes empresas. Nosotros en la empresa nos dedicamos a la consultoría hace ya 20 años y pues tenemos experiencia en diferentes industrias y es increíble cómo el tipo de industria hace que se enfrente de diferente forma a esta crisis. Hay algunas empresas que están totalmente cerradas, o sea, no tienen ningún ingreso, o sea, de hecho, 0 ingresos, y han tenido que tomar decisiones muy drásticas con relación a personal, costos, gastos, etcétera. Hay otras que están trabajando, dijéramos, a medio vapor, o sea, un porcentaje del personal está trabajando, otras que no pueden abrir todos sus puntos de venta, sino solo ciertos puntos de venta. Y hay unas pocas, dependiendo a qué se dediquen, que tienen mucho más movimiento, más ingresos y han tenido que manejar este crecimiento de una manera muy acelerada. ¿A qué voy con esto? Que en esta flexibilidad de acuerdo al mercado, difícilmente todos los que hicimos alguna proyección a finales del año pasado, logramos ver esta situación. O sea, aun cuando uno se ve inmerso en un análisis de riesgos, normalmente vemos que las operaciones puedan cerrar unos días, que haya algún desastre natural en el país, pero nunca previmos que sea en el mundo entero. Tampoco previmos solo del lado de la oferta o solo del lado de la demanda. En este caso estamos viendo que estamos afectados de ambos lados. O sea, no solo es que no podamos atender a nuestros clientes o en este caso que podemos estar atendiendo y recibiendo a nuestros estudiantes, sino que también del otro lado los mismos papás están con problemas financieros. O sea, tenemos problemas del lado de oferta y demanda. Entonces, cuando vemos esta coyuntura es que nos enfrentamos a ver qué podemos hacer. Hasta este momento quisiera solo retomar
que siempre es importante tener el análisis sobre la parte histórica, o sea, cómo está nuestra empresa, cómo estuvo el cierre del ciclo escolar inmediato anterior, y luego el análisis proyectado para que entonces ya podamos tomar ciertas medidas importantes. Cuando nos vemos en el tema del presupuesto, que ya es, dijimos, planeamos las utilidades, planeamos el efectivo. Entonces, movámonos ahora al efectivo. El punto de partida para que todos podamos tomar mejores decisiones, que fue la reflexión inicial de la frase de Peter Drucker, es saber cómo está la situación real del cash flow del colegio. O sea, cómo está el efectivo, cómo estamos recolectando esos fondos y cómo los estamos utilizando. Y aquí en la gráfica vemos que podemos tener un cash flow positivo en donde tenemos todavía más ingresos que las salidas que tenemos, en cuyo caso pues tenemos como una reserva de recursos que podemos ir utilizando. También podemos tener un cash flow estable que dada la coyuntura tenemos un ingreso y una salida de recursos similar. O sea, lo que está ingresando es lo que está saliendo. Vamos, dijéramos, en punto de equilibrio, o también le podríamos, en algún término muy coloquial, vamos tablas entre ingresos y salidas. Y la siguiente situación podría ser que tengamos un cash flow mucho menor que las salidas que tenemos. Aquí hay varias entidades que pueden estar en esta situación, dependiendo de cómo es la composición de los estudiantes. He visto principalmente en el caso de uno de nuestros clientes que tiene un colegio que tiene más atención de daycare y pues toda la parte infantil. Entonces, toda esta parte de niños y bebés que son cuidados, ahí es donde ha habido mucho más merma en el nivel de los ingresos. Y no tanto en los ciclos que ya son de la educación formal, como puede ser la primaria, la secundaria o el diversificado. Entonces, saber realmente cómo está nuestra situación nos va a ayudar a tomar una mejor decisión. Por supuesto que por el tiempo no vamos a poder ver a detalle cómo elaborar un presupuesto efectivo, pero puse aquí un ejemplo que nos puede servir de referencia. Y aquí ponía yo meses de enero a octubre y puse pues un nivel de ingreso. Esto puede estar en cientos de miles, en miles, y de acuerdo a cada país pues modificamos la moneda que estemos trabajando. Pero a lo que quiero llegar es al ejemplo de cómo puede ser. En el mes de enero, por ejemplo, tenemos un 100% de ingresos y nuestros egresos proyectados son el 70%. O sea, ingresos, digamos, de 10,000, salen 7,000 y tengo un saldo de 3,000. Y el año pasado, en diciembre, terminamos con una caja de 3,000. Quiere decir que a finales de enero contábamos con caja de 6,000. Inicia febrero, vuelven a ingresar los 10,000. Tenemos unos egresos un poquito mayores acá por temas ya definidos, pensemos en la institución. Nos queda un saldo de 2,500, traemos un saldo de enero de 6,000 y cerramos febrero con 8,500. Luego nos vamos a marzo y resulta que ahí empieza a haber una disminución. Ya no tenemos el 100% de ingresos, pensemos que se redujo un 20%, entonces tenemos 8,000, pero nuestras salidas siguen siendo de 7,500. Acá ya no solo nos queda un diferencial de 500 y traíamos 8,500 del mes de febrero, cerramos todavía con 9,000. Y luego vemos abril, que ha sido uno de los meses más complejos. Y ahí hay más reducción todavía, estamos a un 70%, pero nuestros egresos siguen siendo los mismos. Aquí ya empezamos a tener un flujo negativo. Y si vemos, el resto del año permanece negativo. Traemos un saldo positivo todavía de marzo, entonces lo empezamos a utilizar, pero si se dan cuenta, de acuerdo a este ejemplo, ya en el mes de octubre o noviembre no vamos a tener recursos, ni aún con los ahorros que traíamos. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Necesitamos definir realmente cuánto ha disminuido en realidad los recursos o los ingresos que tenemos en el colegio. Para eso necesitaríamos ver cuánto fue el presupuesto con base
el número de niños o el número de jóvenes inscritos y obviamente las cuotas versus lo que tenemos en marzo, abril y ahorita en mayo. Puede ser que si sus instituciones están ya en el tema de educación formal, o sea, que los niños no van a perder el año escolar y eso les atrase en sus estudios, ahí el número de deserciones, llamémosle, sea menor. Pero si, por ejemplo, es un daycare, que tienen años de infantil o maternal, según el nombre que tengan en el colegio, podría ser que ahí haya una disminución considerable. Entonces, lo importante de entrada es hablar con nuestros contadores que nos ayuden a determinar exactamente cuántos son el número de alumnos que se retiró para poder tener este primer escenario y saber si de repente ya ahorita desde mayo ya empezamos a tener números negativos acá. Si eso es así, las decisiones tienen que ser más prontas todavía. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, un escenario donde pues solamente un 5% de ingresos menos, o sea, disminuyeron los ingresos, o 15, o 20, o 25, o 40%. Eso lo va a determinar realmente el dato que podamos tener de qué es lo que está sucediendo hoy en el colegio. Aparte de esto, también tenemos el tema de atrasos en cuotas, pero el primer escenario es cuántos estudiantes se retiraron y cuánto sería el máximo de ingresos que podríamos tener. Y posteriormente ya vemos tema de ya sea diferimiento de pagos o atrasos en pagos que podamos tener de los estudiantes que sí se quedaron. Y acá hay un dato bien importante. Siempre hablamos de los estudiantes que se quedaron. Realmente los que están atrasados en el pago son los papás, ¿verdad? No nuestros estudiantes que son los que son la razón de ser del colegio. Y aquí, para este planteamiento, me gustaría que pudiéramos analizar esta gráfica. Esta gráfica la realizaron la consultora Deloitte para ahorita, para el 2020, y vemos en dónde está la educación. Si ustedes ven aquí, por aquí aparece educación. Y esto está previsto para el mes de junio. ¿A qué se refiere esta gráfica? Vemos que, por ejemplo, en el tema de alimentación, solo para comparar, en los primeros datos de la coyuntura y la cuarentena que tenemos en los diferentes países, lo que pasó es que la gente realizó un acopio, o sea, compramos más producto para tener una reserva en casa. Pero se cayeron industrias como, por ejemplo, los viajes, el turismo, toda la parte de retail, todo eso está caído. La educación vemos que está dentro de la línea de continuidad, llamémosle, la que menos se vio afectada. Sin embargo, sabemos que no va a recuperarse tan rápido, vean cómo se está comportando y se espera que el resto del año, a partir más o menos del mes de julio para noviembre, se estabilice. Ahora, esto es un indicador macro que nos da una referencia que la educación debería de ser de los rubros que las familias van a cuidar. O sea, vamos a reducir o ya reducimos gastos, por ejemplo, de comidas fuera de casa, porque aún cuando se pide domicilio, la gente está teniendo mucha austeridad en eso por temas de seguridad. Obviamente salidas también están restringidas, toda la compra de retail también está restringida, o simplemente estamos nosotros ajustando nuestro presupuesto. Pero la educación no debería de ser un rubro. Sin embargo, sé que la realidad es que sí hay una serie de estudiantes retirados y también hay una serie de papás que tienen atrasos en cuotas o están solicitando algún diferimiento de pago. Entonces, esto como para que nos dé una referencia de cómo está el análisis macro, ¿verdad? O sea, la educación debería de ser de los rubros menos afectados si lo vemos en la economía global. Luego veamos esta otra gráfica, siempre es de la misma consultora, y aquí hacen un análisis sobre el nuevo consumidor, o sea, qué es lo que está pasando con todos nosotros como consumidores a raíz de esta crisis. Antes de la crisis, si vemos en esta primera columna, ¿verdad? En esta primera barra, esta era
básicamente el comportamiento que teníamos con relación a la alimentación, la vivienda, viajes, restaurantes, etcétera. Y por aquí nos aparece la enseñanza. La verdad que si lo vemos macro, es apenas un 1% de lo que tenemos de ingresos. Eso es, la verdad es bien lamentable verlo, todos los que estamos en el tema de la educación. Y recuérdense que esto es macro, ¿verdad? No incluye solo el tema de colegios, incluye universidades, educación en general de las personas. O sea, dedican pocos recursos. O sea, todavía cuesta mucho comprender la importancia de la educación hacia el futuro que todos podamos tener. Sin embargo, si vemos en la época de aislamiento, que es donde estamos ahorita, los rubros que más se ven afectados es el ahorro. También se ve afectado, si ven restaurantes y hoteles, bajan prácticamente o tienen una disminución del 95%. El retail también y la alimentación. Y no hacen una referencia drástica en el tema de educación. Y luego, para el 2021, se espera que se retome el ahorro. Vamos a ser más conservadores y analíticos en los gastos. Puede que retome el retail, los viajes, etcétera. Y sin embargo, vemos cómo lo importante acá es ver que no se prevé un cambio drástico en el tema de educación. O sea, la gráfica hace referencia a los rubros que van a recibir mayor impacto. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que realmente, aún cuando ahorita estemos en una situación probablemente complicada, el periodo de adaptación para el tema educativo va a ser menor que para todos estos rubros que son menos necesarios. Y el mismo hecho de que como consumidores seamos más inteligentes va a generar que podamos apreciar y valorar más el tema educativo. Y ese es el objetivo y es donde todos tenemos que trabajar sobre ello. Entonces, resumiendo sobre esto, yo quisiera hablar de algunas prioridades que son las que tenemos que ir trabajando. Ya vimos un poco cómo evaluar la historia, vimos también cómo hacer las proyecciones, vimos cómo evaluar la situación real en este momento del colegio y ahora vemos por dónde empezar a tomar decisiones. Sé que aquí van a haber algunas que son muy drásticas y que ustedes puedan sentir que son muy duras, pero de verdad, como decíamos al inicio, la toma de decisiones es importante en aras de conservar, subsistir y salir adelante en el tema de cada una de nuestras instituciones. Lo primero es que a raíz de la crisis, en este año, realmente deberíamos de cambiar nuestra mentalidad y no pensar que sea un año de rentabilidad. O sea, no vamos probablemente a tener utilidades. Lo que queremos es sobrevivir. Si tenemos una utilidad, eso ya es ganancia. O sea, eso va a ser sumamente positivo. Si habíamos planteado un valor y es la mitad, de todas maneras va a ser sumamente positivo, porque muchas industrias van a perder recursos. Y ya vemos que varias ya se están declarando en bancarrota, apegados a ley, o están cerrando sus operaciones precisamente porque no pueden seguir adelante. Entonces, lo primero, enfocarnos en sobrevivir, que sería salir adelante. Si tenemos alguna utilidad, magnífico. Lo segundo es que tenemos que trabajar una estrategia que nos permita mantenernos, o sea, enfocarnos en esta supervivencia. Y trabajar en la liquidez, porque esta liquidez es la que nos va a permitir salir adelante. O sea, el dinero más caro, se dice, es el que no se tiene. Por esto, entonces, ninguno de los colegios debería arriesgarse a no disponer de liquidez en estos próximos meses. ¿Cómo? Podemos utilizar créditos bancarios, podemos buscar aspectos relacionados con pronto pago, podemos buscar todo el tema de ayudas de gobierno, etcétera. Lo más importante es no caer en impagos, ¿sí? Y si fuera necesario, renegociar con proveedores, acreedores, etcétera. Se dice en esta época que la liquidez es la reina de la crisis, o sea, la entidad, la empresa, la institución que tiene liquidez va a lograr salir adelante. Recordemos que puede ser que hayan muchos años atrás o pocos años atrás donde hayamos tenido utilidades y
vamos a salir adelante y de 2021 en adelante también vamos a tener utilidades. Este año, preocupémonos por la supervivencia. Y empecemos con las acciones. Lo primero es cobrar las cuentas lo antes posible, ¿verdad? O sea, en este caso, ver cómo podemos hacer para el tema de las cuotas, que es uno de los temas de nuestro webinar. Cuanto más rápido ingrese el efectivo, pues obviamente más dinero tendremos en caja. Ahora, acá hay una cuestión importante. O sea, habrán padres de familia o tutores que tienen problemas de ingresos, o sea, que están en las empresas que hicieron algún tipo de suspensión laboral, algunos ya perdieron su trabajo, otros están recibiendo un ingreso inferior al que recibían normalmente, entonces tienen problemas de ingresos. Pero también puede ser que hay algunos que no tengan tantos problemas, sino que hayan logrado seguir en su nivel de ingresos. Entonces, lo primero es identificar quiénes serían los que tienen mayores problemas y sobre eso empezar a analizar. Por ejemplo, en los que tienen mayores problemas, sé que muchos de ustedes ya han analizado el tema de diferimientos de pago, que puede ser, pues no se pagan 2 o 3 meses según lo que nos permita, y eso se difiere en las siguientes cuotas, ¿verdad? También puede ser evaluar, sé que es duro, pero reducir en algún porcentaje las cuotas. Yo por el tema universitario he notado, por ejemplo, en el caso acá de Guatemala, que hay instituciones universitarias que pues siguieron funcionando normal y pagamos el 100% de la cuota, pero hay otras que mandaron una información donde le hicieron una reducción de la cuota a los estudiantes para poderles apoyar, siempre en ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces, por eso decía, tenemos que identificar a los que tienen mayores problemas y trabajar con ellos para definir exactamente por dónde empezar a apoyarles. También podría ser un descuento por pago de contado. Habrán también papás que tienen los recursos y si les hacemos un descuento por pago de contado o por pago anual, podrían ellos tomar esa opción y nosotros ganar liquidez. Lo importante es que analicemos cada uno de los casos, porque habrá quien sí tiene los recursos, habrá quien que no tuvo trabajo, habrá quien que redujo su nivel de ingresos. Esto nos van a poder apoyar muchísimo todo el personal que tenemos en la institución para poder llegar a detalle. Así como conocemos la situación de cada uno de nuestros niños o jóvenes, así también deberíamos de llegar a conocer cuál es la situación de cada familia en función de poder hacer un análisis mucho más personalizado. Sé que lleva tiempo, pero ese es precisamente lo que se debe de hacer precisamente para poder salir de lo que decíamos de esta coyuntura. Licenciada Ardón, tenemos una pregunta de Febe Raquel. ¿Okay? Ella nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la sugerencia de la licenciada Ardón para hacer el cobro de colegiatura pendiente? Gracias por la pregunta. En el tema de la colegiatura pendiente, entiendo que ya son cuotas atrasadas. Lo que les comentaba es precisamente, yo lo analizaría en función de cada familia, ¿verdad? De los papás. Entonces, por ejemplo, si esa colegiatura pendiente fue porque los papás, pues, dada la coyuntura y dijeron que habían diferimientos de pago y todo, entonces simplemente lo dejé estar porque, pues, entonces no urge ese pago y hago otro pago, pero sí podría tener los recursos, entonces podrían ofrecerme este tema de descuentos por pronto pago. También puede ser que no, yo me quedé sin trabajo, por eso decíamos, tiene que ser un análisis muy específico de la situación de cada papá. No podemos cortar a todos con la misma medida, llamémosle, ¿verdad? Entonces, mis sugerencias son estos incisos, ¿verdad? O sea, analizar, ¿verdad? Si a este papá le puedo diferir pagos, a este papá le puedo ofrecer un pago de contado, a este grupo de papás les puedo dar una cuota especial dado que se quedaron sin trabajo, pero que haya un razonamiento detrás de cada propuesta a cada papá. Porque si no, lo que podemos generar son inconformidades, ¿verdad? Porque al papá tal le dieron el descuento y a mí no, ¿sí? Entonces, tener que hacerlo muy, muy, muy personalizado para que realmente pudiéramos ayudarnos.
Y otra opción que se puede dar es también, la mayoría ahora ya tenemos pagos en línea con los diferentes bancos que puedan ofrecer estos servicios. Sin embargo, también se puede hacer algún tipo de alianza con tarjetas de crédito donde puedan ser Visa cuotas, por ejemplo, ¿verdad? Que eso obviamente va a tener un costo, precisamente por eso es que yo no lo pongo como una opción, sino más que nosotros mismos le demos esa facilidad de pago a los papás. Pero lo importante es que trabajemos en analizar cada caso en particular. No le ofrezcamos una reducción en las cuotas a alguien que sí tiene los recursos. O ofrecerle un descuento por pronto pago a alguien que se quedó sin trabajo, porque no va a ser consistente con su realidad y lejos de lograr que se cobre, lo que vamos a hacer es generar alguna inconformidad o un sentimiento de no identificación con el colegio. Y el último inciso que hablábamos, tratar de que no se acumulen los meses, ¿verdad? Ahorita lo más probable es que tengamos probablemente marzo y abril ya con algún tipo de problema. Entonces, la idea es en este momento, estamos todavía en mayo, en este momento hacer ese análisis e ir y trabajar con cada papá, ¿verdad? O sea, le ofrezco diferimiento, le ofrezco reducción, le ofrezco de descuento por pronto pago, según sea el caso. Recordemos que hay ciertas medidas que se han tomado. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, se tiene esta parte de la normativa que se dio en el artículo 9 de este decreto. Vimos que no se puede cobrar mora, no puede haber ningún tipo de sanción e incluso se da que a los papás que estén al día, vean, esto es una cuestión bien importante, al día, ¿verdad? Tienen la opción de diferir las cuotas, ¿verdad? Durante 60 días siguientes al inicio de la vigencia de la ley. Esto fue publicado en Guatemala el 1 de abril. Quiere decir que si son 60 días sería abril y mayo, ¿verdad? Entonces, habrá que ver en la normativa de cada país si hay alguna ley o algo que haya sacado el gobierno para apoyarnos o también para el tema de diferimiento. Pero mi sugerencia es trabajar con cada uno de los papás para ver cuál es su realidad y tratar de negociar con ellos lo antes posible. Recuérdense que acá se habla, ¿verdad? Que 60 días siguientes a la vigencia, pero también puede ser que esto se extienda un poco más. Entonces, si ya tiene el papá no solo 2 cuotas, sino 3, 4, 5 cuotas atrasadas, el diferimiento va a ser muy complejo porque eso se tendría que distribuir en pocos meses restantes del año, entonces no va a poder salir adelante. Entonces hay que empezarlo a trabajar desde ahorita. Gracias, licenciada Ardón. Tengo un par de preguntas más relacionadas Sí. a la parte de cobranza. La primera es, ¿cuál es el proceso idóneo de una recuperación de cobro en la crisis anual? Creo que es muy relacionado con esto que nos ha indicado. Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos manejar la comunicación con padres de familia en relación a los cobros para ser efectivos y tampoco y cuidar un poco toda la parte emocional que se está manejando ahora? Gracias. Creo que las dos preguntas van relacionadas con lo que yo acabo de mencionar. Lo más importante para que los papás se sientan cerca de nosotros es esa comunicación directa. Por eso mencionaba lo importante de que sea uno a uno, ¿verdad? Sé que algunos colegios pueden tener varios cientos de estudiantes o probablemente algunos miles de estudiantes, pero es bien importante. Utilicemos todos los recursos que tenemos para podernos comunicar uno a uno. Ahora, ¿a qué me refiero con este uno a uno? Que el papá se sienta que no soy el cobrador que llama y presiona de manera inadecuada. Definitivamente que ese no sería el camino, ¿verdad? Entonces, si vemos como proceso y como forma, sería primero evaluar la situación de cada papá, comunicarnos de manera, llamémosle, comprensiva, donde le estamos hablando precisamente porque queremos buscar la manera de poderle apoyar en esta situación de crisis y que queremos conocer cuál es su realidad para que él también tenga opción de exponer su realidad. Y sobre eso, entonces ya definir las opciones, ¿verdad?
diferimientos, de repente algún porcentaje de reducción de cuota, descuento por pronto pago, diferentes opciones. Pero como decía, tiene que ser de acuerdo a la necesidad de cada papá. Incluso puede ser en algunos casos que pudiéramos hasta, porque yo tengo el caso de unos clientes que incluso se hizo la evaluación, en este caso al final eran 220 estudiantes, es un colegio pequeño, pero se tomó decisión de que un 5%, ¿verdad? Podían ser becas totales. O sea, que el mismo colegio iba a absorber cuando viéramos que la situación era totalmente complicada para el estudiante. Por supuesto, se amarra el rendimiento del estudiante y tal, para que el papá lo que vea es que le estamos ayudando y queremos apoyar a su hijo, ¿verdad? O a su hija. Pero lo más importante, como les decía, es la personalización. Y en esa personalización, ese acercamiento hace que el papá comprenda. También uno de su lado, ¿verdad? Entiende que el colegio tiene que seguir operando y todos no queremos que el colegio cierre porque si no, nuestro hijo, ¿dónde lo vamos a pasar? Además, nos ha de haber llevado mucho tiempo seleccionar el colegio adecuado, de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a nuestra expectativa de educación. Entonces, también tenemos que apoyar, ¿verdad? Entonces, ese acercamiento, mi sugerencia es acercamiento, tener claridad uno a uno, uno a uno. Perfecto. Esto también, licenciada Ardón, cuando usted hablaba de todo esto, el poder acercarnos, el no caer como en estos cobradores que a veces son tan molestos e insistentes, sobre todo en esta situación. Y ahí surgen dos preguntas más. ¿En qué áreas deberíamos capacitar al personal de cobros en los colegios? Usualmente tenemos un departamento de caja, alguien que se ocupa de esto, los administradores. ¿Cuáles son estas áreas que nosotros deberíamos de fortalecer con estos equipos o si bien con todos los equipos que se vayan a involucrar, ¿verdad? Con la parte de cobranza. Y la otra pregunta es si deberíamos nosotros también pensar como directores de colegios en cómo capacitar a nuestros padres de familia sobre el manejo de finanzas personales en esta contingencia. Ok. Respecto a la primera pregunta, ¿quiénes deberían de ser? Vean, el área de cobranza tradicional, llamémosle, ¿verdad? Pues es quien normalmente da los avisos y las cuotas atrasadas y tal. Sí necesitaríamos dedicar tiempo a hablar con ellos, a que comprendan que en este momento la forma de cobro, el acercamiento es diferente. O sea, yo no llamo para de alguna manera presionar al papá que no me pagó porque se fue de viaje, porque se le olvidó, porque no le importó, porque hay que me esperen. No, en este momento es una situación de crisis. Y ante esta situación de crisis, yo llamo al papá o me comunico con el papá para ayudarlo, para apoyarlo y que entonces él también me apoye a mí a poder recibir esos pagos. Entonces, esa sería la primera condición. No significa tampoco que le perdonemos a todos, ¿verdad? Por eso mencionaba yo el tema de analizar la situación de cada papá. Yo crearía un protocolo de decir, bueno, estas son las preguntas, esto es lo que el papá me tiene que presentar. Por ejemplo, si alguien me presenta, por ejemplo, una constancia donde la persona, mire, a mí me despidieron pues, o a mí me suspendieron en el trabajo, bueno, eso ya me dice cuál debería de ser el rumbo. Entonces, si hay un papá suspendido, puede ser que entonces entre en la estrategia, por ejemplo, de reducción del porcentaje de cuotas. Si en el acercamiento me encuentro con que el papá me dice, bueno, la verdad es que no pagué el mes de marzo porque dijeron que había diferimiento, pero yo estoy con la bendición de tener trabajo porque la gente lo comenta, ¿verdad? Entonces probablemente me podía ir a este escenario de un descuento por pago de contado, o sea, porque me pague todo el año. Entonces, tener el protocolo de definir qué cosas le pediría a cada papá. En mi caso, pediría yo esa información de ver cuál es la situación real de cada uno y ya es una decisión de cada colegio decir, bueno, vamos a reducir 10% la cuota, vamos a ofrecer
5% de descuento por pago de contado, vamos a diferir 3 meses o 4 meses en tanto, o incluso hasta en el año siguiente, si es que tenemos certeza de que el estudiante va a continuar, porque muchos de los estudiantes son del perfil que quiere estudiar todo su primaria, todo el diversificado en el colegio. Entonces, tengo garantía de que va a haber permanencia. Entonces, podría incluso hasta diferir esos pagos de esa forma. Y respecto del personal que nos puede ayudar, yo sí utilizaría también la información que los mismos maestros nos puedan dar, porque ellos están bien enterados y están cerca de los jóvenes como para poder dar una validación y una opinión más de la situación de cada papá. Los papás normalmente se acercan a los maestros a comentarles cuando necesitan ayuda con los hijos por notas o por trabajos. Entonces también va a haber más cercanía. Yo buscaría aquellas personas del colegio que tengan más sensibilidad, que tengan mejor comunicación para que nos puedan apoyar. Siempre tomemos en cuenta que tampoco se trata de que pongamos a alguien que va a perdonar a todo el mundo, ¿verdad? Porque si habrán papás que no es que no tengan el recurso, sino que simplemente pues aprovechan la coyuntura, ¿verdad? Entonces, estamos para ayudar a los que necesitan la ayuda. Muy bien. Jorge Rubio nos hace un comentario. Pienso que el que tiene que amar es la persona quien puede tomar decisiones sin tener que preguntar. Y tenemos una participación. Elin Medina, en este momento le vamos a activar su micrófono y también su cámara para que pueda realizar su pregunta. Adelante, Elin. Elin Medina, ya está activado su micrófono, le escuchamos. Bien, vamos a avanzar con el tema, licenciada Dardón, y tan pronto tengamos otra participación, le estamos haciendo las preguntas. De acuerdo, muchas gracias. De acuerdo con el último comentario, definitivamente, por eso mencionaba el tema de protocolo, sí tiene que haber alguien que pueda tomar decisiones. Para eso es importante que pudiera crearse un comité de varias personas que puedan autorizar. Normalmente debería ser un impar, ¿verdad? Por lo menos unas 3 personas o diferentes comités, dependiendo del número de alumnos que tengamos, para hacer las autorizaciones. Pero sí podemos tener como los caminos, ¿verdad? O sea, personas que tienen, o como preautorizaciones, ¿verdad? Personas que han perdido trabajo, se les puede ofrecer esta y esta y esta opción. Personas con suspensión de trabajo, esta y esta de esta opción. Personas que siempre han estado al día, ¿verdad? Porque hay casos de papás que siempre pagan al día y hoy nos comentan, ok, le puedo ofrecer un descuento. O sea, tener ya definidos los diferentes caminos a seguir y ya casos de autorizaciones muy especiales, entonces ya someterlos a ese comité como para que realmente esto fluya, ¿verdad? Recordemos que deberíamos de entrar en esos convenios en este mes. Mi sugerencia es que no dejen pasar más tiempo, ¿verdad? Porque mientras más atrasos hay, más complicado llegar a ese acuerdo. Ok. Perdón, licenciada Ardón. Sí. Tengo 2 preguntas más. La primera es, justamente Elin nos hace la pregunta, cuando tenemos algún padre que su costumbre es pagar de manera atrasada, ¿cómo cobrarle ahora con esta situación? Ok, cuando estamos hablando de alguien que ya llamémosle por costumbre, entra en días de mora o días de atraso, acá realmente yo lo que haría, porque definitivamente estamos apelando a alguien que ya está acostumbrado a estar atrasado, o sea, no voy a pedirle que no afecte su récord ni nada, porque igual aparentemente no le importa mucho, ¿verdad? Está acostumbrado a eso, o de repente porque sus ingresos así se lo permiten.
Entonces, acá realmente yo no entraría en temas de hablar de descuentos o en tema de diferimiento. Acá realmente entraría en un plan mucho más, si no exigente, sí de decirle, vean, nosotros hemos visto que en los últimos meses, en los últimos años, usted siempre ha tenido atraso, realmente necesitamos de su apoyo, ¿verdad? La situación de coyuntura lo requiere y estamos pues llamando a todos los papás o mandándoles esta nota a todos los papás que están atrasados. En el caso de no respuesta, sí trataría de buscar, habría que evaluar cómo está la situación del colegio, pero sí trataría de buscar el esquema de decirle que si sí nos paga al día, como motivar el pago al día. Sabemos que siempre se atrasa, ¿verdad? Entonces, como motivar el pago al día, dada la coyuntura y tal, si usted hace el esfuerzo y nos apoya con pagar al día, ahí sí podría ofrecerle, pero ofrecerle un descuento muy, muy pequeñito, ¿verdad? Solo para motivarlo. Lamentablemente no tenemos herramientas de cobro drástico en el tema educativo, porque realmente es muy complejo, ¿verdad? Con el tema de la educación de los jóvenes, pero yo sí apelaría al tema de el apoyo que necesitamos de su parte y que si hace el esfuerzo por pago al día va como a obtener un beneficio, ¿verdad? Algo que él perciba como mucho beneficio, aunque nosotros realmente estemos dando un descuento mínimo, pero sería irnos por ese lado. De primero, como les decía, enfocarnos mucho en que está atrasado. O sea, sí ahí no entro de manera comprensiva y mire cómo está la situación, porque usted siempre estaba al día y ahora se atrasó, sino aquí un poco de presión y luego podría ser esa motivación al pago al día. Muy bien. Marisol Salguero nos pregunta si tienen información de entidades que estén dando apoyo o créditos para los colegios. ¿De qué país es ella? No nos dice. No dice. Bueno, le podría contestar en el caso de Guatemala que de acuerdo a los decretos que han salido de gobierno, los créditos que están, la línea de crédito que está disponible en el crédito hipotecario nacional, está apoyando más a colegios. O sea, sí, hay pequeñas, medianas empresas, pero sí están muy preocupados por el tema de educación. Entonces, podría ser a través de esa línea. Si fuera en otras instituciones, la verdad es que yo me acercaría a la institución con la que ustedes trabajen y precisamente esa es la sugerencia 2, de aprovechar los créditos. Tanto los bancos, yo tengo relación con por lo menos unos 7 bancos del sistema acá, precisamente por diferentes clientes, y todos están buscando la opción de poder apoyar en tema de créditos que sean más seguros. Y se considera un crédito más seguro el tema de colegios. Ahorita ellos también están en serios problemas de cobro, entonces están buscando y de todas maneras tienen que colocar los fondos, entonces están buscando instituciones que sean con mayor seguridad de repago y los colegios caen dentro de este ámbito. Entonces yo buscaría acercarme a la institución financiera con la cual ustedes trabajen, que probablemente ya tienen el tema de recaudo con ellos o el pago de su planilla o alguna inversión. Entonces, tener ese tema de reciprocidad, ahí es donde podríamos acercarnos a estas instituciones. En el caso de Guatemala, sí existe ese decreto donde hay un apoyo de parte del Crédito Hipotecario Nacional que ya está asignado. Entonces, sería de acercarse y empezar a ver tema de requisitos, ¿verdad? Muy bien. Tenemos una duda. Vamos a habilitar el micrófono ahora de Yesenia de León para que pueda hacerle la pregunta en vivo, licenciada Ardo. Ok. Yesenia, adelante, por favor. Yesenia, el micrófono está habilitado para que pueda realizar la pregunta. Buenos días. Muy buenos días. Hablábamos referente a la recomendación directa de realizar convenios con las familias que se encuentran con varios meses atrasados.
¿Cuál es el tipo de convenio que usted recomienda que debe realizarse de forma en este tiempo? Ok, ahí mi sugerencia es que con el asesor legal que puedan tener en el colegio, se redacte un documento donde haya un compromiso de pago, ¿verdad? Es importante que exista una formalidad, precisamente porque, pues si solo llenamos como no sé, como un formato muy sencillo que el papá realmente lo vea como que es un formulario del colegio, no le va a tomar la importancia de vida. Así como todos los colegios han hecho sus convenios educativos, por ejemplo, donde se hace y se firma por parte de los papás el compromiso del año, tanto a nivel escolar como a nivel de, a veces del tema del bus o el tema de materiales o cuestiones de este tipo. Mi sugerencia es que se acerquen a su asesor legal y puedan redactar un documento que es un compromiso de pago para que ellos le vean la formalidad. O sea, estamos dispuestos a ayudarles, pero sí es formal. O sea, no es estoy dispuesta a ayudarle y no se preocupe, le perdono todos los pagos, porque si no, realmente nos vamos a ver en serios problemas, ¿verdad? Muy bien, tenemos otra pregunta de Miriam Cristina Rodríguez Rosales y nos pone en contexto. Definitivamente los padres de familia en algunos casos aprovechan la coyuntura como excusa para no realizar pagos. ¿Cómo orientar el que el sistema en línea es el de igual importancia que el presencial y que por ende el costo es el mismo? En algunos casos son quienes efectivamente pueden pagar. Sobre todo porque la excusa para no pagar es que no están recibiendo el servicio contratado, es decir, las clases presenciales. Y este es uno de los escenarios más frecuentes que tenemos, licenciada Ardón, con los directores, puesto que todos están trabajando clases virtuales y los padres argumentan que al no estar recibiendo el mismo tipo de servicio que contrataron al inicio, pues pueden pedir pagos diferidos o descuentos. Una excelente pregunta. Vean, hasta hace unos 5 años yo era una de las personas que creía más en la educación presencial y menos en la educación virtual. Precisamente por eso me metí a estudiar un curso de tutor virtual con el BID y una de las maestrías la estoy sacando precisamente en línea. Y realmente lo que he podido comprobar es que no es que uno sustituya al otro, pero se puede tener el mismo nivel de aprendizaje e incluso más en función de que motiva el descubrimiento, la investigación y la creación de conocimiento en el tema en línea. O sea, en el presencial hay veces en que, bueno, o sea, yo llego y me siento y escucho al maestro porque él me va a trasladar todo el conocimiento y el maestro hace, por supuesto, un gran esfuerzo, una gran preparación y motiva también la investigación. En el tema en línea me lo dejan de mi lado, ¿verdad? O sea, sí necesito hacer algo más y necesito dedicar algo más. Yo lo que haría es trabajar, así como ustedes hacen estos webinars, y retomo un poco una pregunta anterior, en donde pudiéramos invitar a los papás a ver las ventajas a conocer las ventajas de la educación en línea, a conocer los métodos de evaluación de conocimiento, los métodos de aprendizaje, porque muchas veces uno cree que en línea no sé con qué compararlo, pero a veces se cree que no, cabal lo que decía la participante, pareciera que no es el mismo nivel de aprendizaje o la misma dedicación del maestro, pero todos los que nos ha tocado en esta coyuntura preparar un curso virtual, nos hemos dado cuenta que lleva incluso más tiempo porque hay que preparar guías, hay que armar una clase, hay que darle seguimiento, o sea, lleva más tiempo, más esfuerzo. Entonces, mi sugerencia sería invitarlos, ¿verdad? Ya sea a través de un webinar, a través de incluso mandarles información, para que los papás puedan estar conscientes de que este tipo de aprendizaje es una nueva forma de aprendizaje donde la tecnología es clave y nos puede, lejos de disminuir el nivel de aprendizaje, podría ayudarnos a potencializar el resultado. Aprovechando, podemos usar también lo que se mencionaba antes con el tema
de invitar a los papás incluso a temas de presupuesto familiar, que puede ser muy útil en este momento, para que también uno pueda ajustar ese presupuesto y aprender a hacer ese presupuesto, que probablemente muchas familias todavía no lo hacían, o lo tenían, pero no lo vivían, porque no es lo mismo hacer el presupuesto que vivir de acuerdo a un presupuesto. Entonces, mi sugerencia sería invitar a los papás a, ya que ustedes ya tienen las plataformas porque están comunicándose con los alumnos, invitarlos a participar en este tipo de información a través de un webinar, por ejemplo. Incluso hasta haría yo algo hasta permitiendo que participaran los mismos estudiantes, porque de repente va a ser el mismo estudiante el que le diga a su mamá o a su papá, mira, vení ve el tema, ¿verdad? Donde su mismo hijo le pueda compartir qué cosas no has aprendido, qué de diferente tiene su educación hoy, como para que entonces él se sienta involucrado y además esté validando con su hijo a la par que realmente el nivel de aprendizaje es tan bueno o mejor que lo que puede haber en tema de educación presencial. O sea, obviamente la coyuntura hace que sea necesario que se realice así, pero no por eso hay menos trabajo y no por eso hay menos dedicación. O sea, se está buscando la manera de apoyar a los jóvenes a aprender más. Yo hablaba precisamente con algunas amigas que tienen todavía hijos pequeños. Yo ya tengo hijos de universidad, pero que tienen hijos pequeños y me decían, mire, es increíble, pero iban al colegio de 7 de la mañana a 2 de la tarde y ahora están conectados de 7 de la mañana hasta las 3 o hasta las 2 de la tarde también, pero se quedan trabajando hasta las 6, 7 de la noche. Es una cantidad de trabajo y de investigación que hasta me sirve para que estén más ocupados, ¿verdad? O sea, realmente el tema de línea ha sido una excelente opción, excelente alternativa. Entonces yo lo que buscaría es invitarlos a que conozcan para tener una opinión formada, no solo pensar que es menos que lo que contrataron, ¿verdad? Muy bien. Tenemos otra pregunta en el chat y una mano más que quiere hacer una pregunta, licenciada. Patricia Solares nos hace la siguiente pregunta. Buenos días. ¿Cómo es lo más conveniente o qué sería lo más conveniente y justo a la hora de que los ingresos del colegio no alcancen para pagar los salarios del personal? Perfecto. Esa se la voy a contestar en los siguientes tips, porque ahí viene cabal precisamente esas opciones. Perfecto. Entonces vamos a abrir el micrófono a Rodolfo. Rodolfo tiene una consulta que va a hacer. En este momento ya tiene su micrófono activado, Rodolfo. Adelante, le escuchamos. Sí, gracias. Quisiera preguntarle, porque ya ha tocado el tema del próximo año, la licenciada Dartón. Quisiera decirle que si cuáles recomendaciones nos daría para la elaboración del prospecto 21, porque por lo menos yo ya estoy pensando en cómo voy a hacer, qué es lo que vamos a presentar a los papás de nuestro prospecto, que a lo mejor puede ser virtual también, la forma de enviarlo o presentarlo de acuerdo a las normativas de los ministerios de educación de nuestros países. Esa es mi pregunta. Gracias. Rodolfo es el padre Fito del Colegio Joseph del Salvador. Gracias por su pregunta, padre Fito. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Mucho gusto. Vea, yo podría compartirle lo que nosotros estamos haciendo para el tema de la educación virtual en la empresa en la cual yo trabajo. Nosotros tenemos tantos seminarios presenciales intraempresa como tema en línea que se está trabajando ahorita. Realmente lo que estamos planteando, yo sé que es muy complejo el poder hacer todos los planes a la vez, ¿verdad? Pero dado que los cambios son ahí sí que día a día hay una situación diferente, hay nueva información y todavía no se tiene claro, no se vislumbra claramente si para finales de año esto va a estar ya, pues ya vamos a tener una vacuna o vamos a aprender a vivir de una manera diferente, no lo sé.
si ustedes ya empiezan a trabajar en esto, yo les sugeriría empezar de una vez a plantear los dos escenarios. O sea, trabajar el escenario presencial, que es probablemente el que ya estamos acostumbrados a trabajar y que requiere ciertos ajustes, y empezar a definir un poco cómo vamos a plantear el escenario virtual si en caso la coyuntura se extiende y tendríamos que continuar con el tema virtual. Ahorita lo que ha pasado es que todos salimos con tema virtual, dada la coyuntura, unos más preparados que otros, unos trastrabillando los primeros días y los demás, pues de repente algunos mucho más estructurados, pero sí creo que se debería de empezar a trabajar en ambas propuestas. Incluso porque en el futuro, pensemos en el 2021, aun cuando las condiciones cambien y tal, todavía puede quedar la incertidumbre en ciertas familias, ¿verdad? Y puedan haber decisiones muy puntuales para los papás. Entonces, hasta podría abrirse una rama del Colegio de Educación Virtual si es que no se tenía. Entonces, si ya las condiciones de país o del mundo lo permiten, podamos retomar el tema presencial, pero de una vez su trabajo no quedaría, llamémosle innecesario, el haber planificado la parte virtual y quedar eso abierto. Entonces, dar opciones como pasa con universidades del extranjero, donde tienen la educación presencial y ya se abre la educación virtual para personas de otros lugares, ¿verdad? Por supuesto que eso involucra investigación y ver el tema de normativa de cada país, pero yo sí empezaría a trabajar en ambos escenarios. Muy bien. Podemos avanzar, licenciada Ardón. Muchas gracias. Entonces voy a continuar para la persona que tenía la duda. Ahorita en estos tips vamos a comentar algunas cuestiones que les pueden servir. Entonces, el siguiente era el tema de aprovechar los créditos disponibles, que ya lo avancé un poquito en los comentarios. Si tenemos algún crédito o línea de crédito disponible, lo tenemos que utilizar al máximo, ¿verdad? Y generalmente cuando ya se tenía, estaba a la tasa anterior, y eso es una tasa que ya fue negociada y que representa un costo financiero que también ya se había considerado para la empresa. Si no se tuviera, entonces hay que buscar, como había mencionado antes, con los bancos con que tenemos reciprocidad, o si hay alguna línea de crédito o alguna autorización especial que puede ser incluso con tasa preferencial, dado algún acuerdo o decreto gubernamental que pudiera ayudar según sea el país. Pero sí es importante el tema del financiamiento, o sea, hay que aprovecharlo. Si no se tiene, buscarlo, porque esto nos puede ayudar a salir de este problema. Ahora, el siguiente tema es precisamente el que preguntaba la persona. Estamos con el tema de qué hacer con el personal, ¿verdad? Para mí esto es una reducción agresiva de costos y gastos, y aquí realmente dentro de estos costos y gastos definitivamente, ¿verdad? Estamos hablando de lo que son los salarios, ¿verdad? Ya tanto del nivel administrativo como de maestros, niñeras, personal de mantenimiento, etc. Realmente el problema puede, el mínimo, ¿verdad? Se había dicho de 3 meses, ya estamos en el tercer mes, ¿verdad? De marzo para acá es que ya se dieron las medidas más de mitigación y tal, y se prevé entre 6 meses o incluso más. Entonces, si llegamos a 6 meses, se nos termina el año 2020. Entonces, acá, ¿qué es lo que deberíamos de hacer para reducir los costos? Bueno, yo me iría a revisar su estado de resultados y empezaría a ver cuáles son los rubros más representativos. Definitivamente el tema de salarios va a ser representativo, y ¿qué es lo que yo hice con mis clientes con los que estamos haciendo este trabajo? Lo primero es revisar qué personal atiende a los jóvenes o a los niños que están en clases virtuales. O sea, ese personal es totalmente necesario. Luego ir a ver el personal que atendía
a los que ya no están llegando, o sea, infantil, maternal, etcétera. Entonces, el personal que realmente es necesario, yo haría el esfuerzo en una primera análisis de reducción, permanece en las mismas condiciones. El personal que no es necesario porque no está realizando ninguna labor y tampoco puede hacer nada en línea, evaluaría dos opciones. Una sería o una suspensión laboral, que hay en el caso de Guatemala, ya hay una metodología y se presenta en el Ministerio de Trabajo para la solicitud de la autorización. O sea, autorizar el tema de la suspensión laboral, esa sería una opción. Solo recordemos que esa suspensión laboral no suspende el tema de la continuidad laboral y tampoco reduce ni aguinaldo ni bono 14, sino simplemente es el salario de esos meses que se dé la suspensión. Elegiría esa, o la otra opción puede ser, porque también es de común acuerdo con el personal, de hablarle y decirle, mire, esta es la situación, o sea, y poder reducir el salario normal. En el caso de los que nosotros hemos analizado, ha habido empresas donde se ha reducido a un 75% y la gente firma siempre con la asesoría de del asesor legal que tengan ustedes en el colegio para que se den el documento adecuado. 75%, incluso ha habido de 50%. Pero cuando ese 50% es menor que la ayuda que existe, por ejemplo, en Guatemala, de 75 quetzales diarios, durante los 30 días, ¿verdad? Eso me da, si son 75 diarios, 75 diarios, estamos hablando de 2.250. Si el 50% del salario es menor que estos 2.250, entonces es preferible hacer la suspensión laboral. Y en otros casos, la otra opción sería analizar qué personal ya tiene bastante tiempo en el colegio y que probablemente en el pasado no hayamos querido tomar la decisión o lo hemos dejado estar o no ha sido prioridad. De repente habrá algún personal, un porcentaje mínimo generalmente, de personal que ya sea tiempo de retiro. Recordemos que ahí las reservas para las prestaciones laborales están creadas, o deberían de estar creadas. Entonces, podría ofrecérsele a la persona el tema de poderse retirar, por supuesto, pagándole lo que corresponde. Entonces, tres opciones, ¿verdad? Algún personal que se tenga que retirar, otro personal que puede ser que se le haga una reducción de salario, siempre viendo estas opciones. El otro personal podría ser una suspensión laboral, e incluso si se evalúa que realmente la persona ya no es necesaria y se le van a pagar prestaciones, incluso podría haber un retiro permanente, donde yo diga, bueno, mire, fíjese que ya no puede usted seguir, pues, o sea, esta área yo la tengo que cerrar, y obviamente ahí se le tienen que pagar las prestaciones, pero también eso, calcularlo en su proyección del año, donde digo, bueno, salí de 10 personas, 5 personas, 3 personas, y entonces, aunque haya pagado prestaciones, ya resuelvo el problema del resto de meses. Ahí habría que hacer el cálculo en cada uno de los escenarios para ver dónde cae el personal. Esta parte es muy dura porque nos vamos a encontrar con personas que tienen 10, 15 años de trabajar con nosotros, personas que sabemos que pueden necesitar mucho su trabajo, pero recordemos que si el área en la cual se desempeñan ya no está funcionando, sí es necesario tomar decisiones de reducción porque podríamos llegar a estar en rojo. Por eso mencionaba yo el ejemplo del presupuesto. Primero evalúen bien cuánta gente se ha retirado, o sea, cuántos papás ya no van a pagar, para saber en qué porcentaje se disminuyeron sus ingresos. Luego hacer el tema del cobro con las estrategias que ya vimos y el proceso que analizamos, para buscar la manera de que los que sí permanecen paguen en tiempo, y
habiendo pasado estas dos partes de la estrategia, me iría a ¿verdad? Donde digo, bueno, ok, si yo ya sé que mis ingresos son del 60%, bueno, pues sí o sí tengo que entrar al tema de retiro de personal, al tema de suspensión laboral, si fuera necesario, ¿verdad? Aunque sea muy doloroso. Por eso decía, lo primero que hay que hacer es ir a evaluar realmente cuánto se redujeron nuestros ingresos, ir a evaluar cómo podemos motivar el pago de parte de los papás y entonces entrar a este tema. Pero sí o sí hay que entrarle, ¿verdad? Este tema es muy duro, pero definitivamente sí se tiene que hacer reducciones, ¿verdad? Aún cuando sea muy complejo. Recordemos que peor sería dejar a todos sin trabajo, ¿verdad? Y no poder seguir adelante. Entonces, como les decía, las opciones son esas, ¿verdad? Una puede ser el retiro, otra la suspensión laboral. En algunos casos, pues sí, el despido, porque no se puede continuar. En este caso, pues sí habría que pagar prestaciones. O el tema de la reducción del salario. La gente, dada la coyuntura, está un poco más, llamémosle, más a la espera de situaciones de este tipo, ¿verdad? E incluso hasta están más agradecidos de saber que todavía tienen su salario completo, viendo que vecinos o familiares ya cayeron en ese esquema de suspensión, despido o reducción de salario. Entonces, no es nada nuevo, pero sí, como les decía, hay que hacer primero la evaluación de saber realmente en qué escenario estamos para saber hasta dónde tenemos que llegar con la reducción de costos. La siguiente sería reducir temas de renta. Acá va a depender mucho si ustedes en sus colegios están pagando una renta o son propietarios de el área de las instalaciones. Entonces, si hubiera alguna renta, es muy importante comunicarse. Aquí vamos a hacer al revés. Ahora nosotros somos los deudores, ¿verdad? Acercarse lo antes posible al propietario y plantearle el esquema de la renta. Acá, pues obviamente no es que uno pueda trasladar fácilmente el colegio a otro lugar, pero el propietario tiene que estar consciente que si el colegio no logra salir adelante, podría después tomar decisiones de traslado a unas instalaciones diferentes y perder ese ingreso. Entonces, sí es muy importante comunicarse, plantearlo y ver de qué manera pudiera apoyarles. Si no en tema de reducción, también podría ser en temas de diferimiento, ¿verdad? Plantearle, mire, estos son nuestros escenarios y si queremos el apoyo, ¿verdad? Para poder seguir adelante y buscar o una reducción o un diferimiento para que también esta empresa o esta persona nos pueda apoyar. Un siguiente aspecto que podemos trabajar es ajustar agresivamente las cuentas por pagar. Aquí nos vamos hacia proveedores o acreedores. El tema de retrasar los pagos no necesariamente es negativo. Generalmente uno dice, mire, pero es que me vuelvo como moroso o tal. No, porque aquí vamos a retrasar los pagos negociando. O sea, por ejemplo, si tenemos algún convenio con temas de transporte, si tenemos algún convenio con algún proveedor de materiales, si tenemos convenio con o se subcontratan algunos servicios, algunos son servicios contables, servicios informáticos, etcétera, debemos de negociar. O sea, hay que hablar y decir, no es que estemos diciendo, perdón, que el colegio tenga problemas o estemos cerrando, no. Hoy hablar de la coyuntura es algo normal, es decir, mire, estamos evaluando financieramente las opciones y queremos trabajar con ustedes el tema de un diferimiento, ¿verdad? Vamos a trasladar los pagos a partir de junio, a partir de julio, según sea el caso, ¿verdad? Para poder aprovechar al máximo esos días de crédito que podamos obtener. Lo más importante es la comunicación. Recuérdense que los mismos bancos están difiriendo pagos, entonces no es nada del otro mundo solicitar un diferimiento de pago en este caso. Y evaluar qué tipo de deuda tenemos, ¿verdad? E incluso podría ser,
si no diferimiento y tenemos el recurso, podría ser que estos proveedores o acreedores también requieran, estén urgidos de efectivo. Entonces podríamos decir, bueno, mire, nosotros podemos buscar la manera de pagarle anticipadamente y negociemos un descuento por pronto pago, por ejemplo. Acá lo más importante es tratar de trabajar lo más posible los días de crédito y tratar de reducir lo más posible los días de cobro. Por supuesto, siempre, como dijimos, con comunicación, con negociación. Lo que no puede haber es un silencio, ¿verdad? Porque ese silencio lo que da a entender es que hay problema. Entonces, ya sea con la renta, si es que aplica, con los bancos, con los proveedores, con los acreedores, los prestadores de servicios, etcétera, todo este tema, lo que hay que hacer es hablar. Incluso hasta si se habla y se negocia, se va a ver como un colegio que tiene el control financiero de sus operaciones y que lejos de estar en situaciones demasiado complicadas, están siendo muy previsores de la situación. El siguiente, perdón, licenciada Dardón, tenemos dos preguntas más. Una es de Wendy Valenzuela. Con relación a este tema que hablamos de la parte dura de analizar el poder hacer recortes dentro de la plantilla. Entonces dice, si despedimos puestos de trabajo y el padre de familia sigue pagando lo mismo, ¿cómo lo justifico? ¿Cómo reorganizo para el próximo año esos puestos que se eliminan? Ok, lo que yo les comentaba en el tema de los puestos de trabajo son de las áreas que están cerradas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el padre de familia no está pagando lo mismo si era un maternal, por ejemplo, o un daycare, porque al final lo que está pasando es que ya no llevo a mi bebé y ya no pago, ¿verdad? Entonces, en ese caso, las niñeras no tienen trabajo. Entonces, no es que el padre de familia esté pagando lo mismo, ¿verdad? Ahora, esto en las áreas que dejan de funcionar. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en el área, pues no sé, se me ocurre tal vez algún área administrativa que pueda reducirse un poco en cantidad de personal porque hay menos atención presencial, por ejemplo, o clases extracurriculares de algún tipo, ¿verdad? Entonces, ahí sí tiene que ver con el padre de familia que sigue pagando lo mismo, entonces ahí sí habría que evaluar si ese personal sigue siendo necesario, ¿verdad? Ahora, para efectos del personal que tendría yo que tomar la decisión de que se retire o se reduzca o se suspenda, realmente pues no tienen que darle todo el dato, pero sí pueden indicarle al personal, vean, ustedes se dieron cuenta que se redujo el número de alumnos o se redujo la cantidad de trabajo que se tiene y dadas las condiciones, la justificación de la salida es por la coyuntura del COVID-19 y existe, o sea, ya los precedentes de tanto de suspensión, reducción como de despido, precisamente por esa razón. Entonces, la idea no es reducir del área o de quienes están atendiendo a los jóvenes o a los niños, de los papás que sí siguen pagando completo, ¿verdad? Pero sí se puede. De hecho, cuando uno revisa en la plantilla, de verdad, por experiencia, hay veces en que no hemos tomado la decisión y sí tenemos personal que no era tan necesario. O sea, si evaluamos, sí hay personal que no es tan necesario, ¿verdad? Entonces, no reducir en donde es necesario, pero sí reducir en el personal que deja de tener la carga de trabajo que se tenía o áreas que definitivamente están cerradas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo dijera, mire, el maestro de natación, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es muy complicado, ¿verdad? Pero obviamente no vamos a dar natación en N meses ahorita, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el de ajedrez, se me ocurre, esta persona sí puede pues continuar con estrategias y juegos en línea, etcétera, ¿verdad? Entonces, es de evaluar, es de evaluar. Ok, el siguiente tip era la disminución del inventario.
Sabemos que dentro del colegio no es que tengamos un inventario de productos que luego se vendan, pero generalmente sí tenemos materiales e insumos, ¿verdad? Que sí es importante tratar de optimizar y reducirlo al máximo. Si en algún caso se hicieron pedidos anuales, yo se los comento porque tengo casos de entidades que han comprado productos en volumen, incluso para uso de inventario de materiales, de papelería y útiles, etcétera. Es importante ir a revisar en la bodega cómo están controlados, cómo están almacenados, porque podría perderse una cantidad de recursos ahí. Recuérdense que aquí tenemos que ahorrar cada unidad monetaria, ¿verdad? O sea, no puedo descuidarme en ninguna de ellas. Entonces, si compramos anualmente, bueno, hay que ir a revisar que todo esté debidamente resguardado, controlado, debidamente almacenado para que no se dañe. Si en caso, por ejemplo, tenemos algún tipo de material que se pueda dañar o desechar, bueno, habría que tomar decisiones inmediatas respecto de eso. Incluso, por ejemplo, en temas de material, por ejemplo, para hacer algún tipo de manualidad o algo, si al final eso se puede guardar para el año entrante, perfecto. Si se tuviera que consumir en el año, se podría incluso sacar algún tipo de promoción con los mismos papás para que los niños o los estudiantes se puedan entretener para hacer alguna actividad manual en su casa. Entonces, sería de evaluarlo. Pero es bien importante ir a revisar porque muchas veces tenemos esa cantidad de productos y como tenían una rotación muy normal, no le prestábamos tanta atención al debido resguardo. Pero es bien importante ir a revisar bodega, controles adecuados, porque podríamos tener alguna merma por ahí. El siguiente es también cancelar algún tipo de proyecto. Sí. Tenemos otra pregunta. Esta es de Roberto Henry. Él dice, buenos días, en Guatemala, según el Ministerio de Educación, tenemos la opción de realizar una evaluación diagnóstica a regresar a clases presenciales este año. De ser así, en un escenario probable. Y en base a eso, decidir la duración del ciclo escolar. ¿Qué tan factible es que se trabaje en noviembre y diciembre sin afectar gastos de inscripción y útiles escolares por parte de los padres de familia? A ver, si yo entiendo la pregunta sería, dado que podría extenderse el ciclo a trabajar noviembre y diciembre sin afectar el año 2020, 2021. Entiendo que por ahí va la pregunta. Sí, justamente. Usualmente los colegios tienen un contrato de 10 meses, ¿verdad? Con cada uno de los padres de familia. Tenemos colegios que pagan de enero a octubre y que usualmente en octubre ya no hay pago de noviembre y diciembre, ¿verdad? Entra en vigencia usualmente un curso de vacaciones. Entonces, si esto se extendiera, ¿qué escenarios se podrían tomar en cuenta? Porque muchas veces en noviembre es cuando se inician a pagar las inscripciones para el siguiente año y también ya las bolsas escolares para el próximo año. Ok, bueno, ahí yo considero que lo que habría que hacer es hacer el presupuesto del año 2021 y evaluar si, por ejemplo, se nos traslapa, ¿verdad? Porque lo que entiendo es que se pueda traslapar en noviembre y en diciembre, sí habría que considerar firmar el tema de convenios escolares y tal, y podríamos hacer, por ejemplo, el tema del pago de la inscripción o de materiales en unas 2 o 3 cuotas entre enero, febrero y marzo para ayudar a los papás. Porque realmente la idea sería que si ellos terminan, pensemos por el diferimiento de pagos, terminan de pagar en diciembre, cargarles en diciembre ese adicional, lo que podría generar es una merma en las inscripciones o una merma en el pago de materiales. Entonces, mi sugerencia sería buscar alternativas donde de una vez en estos últimos meses del 2020 decirles a los papás, vea, en aras de poderle apoyar para que terminemos, porque hemos hecho ajustes en todo lo que respecta al año, para el año siguiente estamos tomando estas y estas y estas medidas, ¿verdad? Entonces, podría ser incluso
por ejemplo, el papá que sí tenga los recursos para poder pagar en noviembre y en diciembre lo que corresponde, tener un porcentaje de descuento, que eso hay que calcularlo financieramente, ¿verdad? Y los que no van a poder pagar sus materiales en 2 cuotas entre enero y febrero, por ejemplo, ahí ya sin descuento, o si lo quieren 3 cuotas, entonces ya como ir variando las opciones entre el que pueda pagar en noviembre y en diciembre, tal vez con un 5% de descuento, y el que ya utiliza 2 o 3 cuotas para el 2021, ya en un escenario diferente de valor, pero siempre calculando el porcentaje. Yo sí haría llamémosle ese ajuste, porque realmente sí se nos puede traslapar noviembre y diciembre, ¿verdad? Con lo que sería el inicio del año 2021. Entonces, como ir tomando esas decisiones para que no nos afecte en gran medida y que ya el 2021 empiece a entrar en la normalidad. Que si le damos esas facilidades, ya para finales del 2021 debería de estar ya todo de manera normal, ya no hay cuotas diferidas que todavía se estén pagando, ya no hay saldos pendientes, a menos que haya alguien en mora que ya sea un problema adicional, ¿verdad? Pero yo sugeriría eso, ¿verdad? O sea, los que puedan pagar, plantearles un valor de la inscripción y un valor de materiales que pueda ser atractivo para que ellos consideren que vale la pena hacer el esfuerzo de doble gasto en esos meses y si no, ofrecer esa opción de pagos, ¿verdad? No demasiados meses porque si no, otra vez se les vuelve a traslapar con los meses siguientes, ¿verdad? Entonces, diferirlo un poco. En una entidad lo que hicimos fue que la cuota de materiales, que como era bastante alta, se decidió distribuirla. O sea, decir, bueno, mire, no lo tiene que pagar de juntos, sino que se paga en 6 cuotas. Y entonces el papá pues siente que tiene más posibilidades y le da un poco más de margen para pagarlo en un tiempo un poquito más amplio, ¿verdad? Ok, el siguiente sería cancelar algún tipo de proyecto de ampliación o remodelación, si se tiene alguno. Sé que algunos en este momento podrán pensar, y algunas empresas lo están haciendo también, ¿verdad? Donde aprovechamos que como no está todo el personal o como en este caso no están los estudiantes, podemos pintar, podemos reparar, o sea, lo que puede ser un mantenimiento razonable de pintura o alguna reparación me parece bien. Pero proyectos, por ejemplo, de ampliación o remodelaciones más drásticas, hay que hablar con los proveedores. En general son empresas ya más grandes y no deberíamos de utilizar el recurso que tenemos disponible para este tipo de proyectos. Aquí lo que se hace es replantear y firmar convenios donde se diga, mire, sí, la remodelación estaba para ahorita o la ampliación de esta área estaba para ahorita, pero la coyuntura es tal que volvámoslo a hablar en el mes de septiembre, hablemoslo en enero, no sé, pero no se gasten el efectivo que tienen en proyectos que no son indispensables en este momento, porque no sabemos cuántos meses más va a durar. Esperemos que se normalice lo antes posible. Pero puede ser que ahorita yo crea que tenemos los recursos y en septiembre ya estemos en una situación muy compleja. Precisamente por eso ponía armar el presupuesto de efectivo e ir manejando el ejecutado a la par para saber en qué mes realmente vamos a empezar a tener problemas, si no es que ya tenemos algún problema de desfasaje entre ingresos y egresos desde este mes. Entonces, todo lo que no sea totalmente indispensable, hay que postergarlo, negociarlo o cancelarlo si es que es posible, ¿verdad? Otro aspecto que podríamos utilizar para generar efectivo es activos fijos que se puedan vender para poder pues, recaudar ese efectivo. Acá habría que evaluar activos que no son productivos. Cuando uno lo empieza a ver, pareciera que todo es necesario, pero igual que en nuestras casas, cuando empezamos a revisar, puede ser que hayan cosas que de verdad no se necesiten. Entonces habría que evaluar si eso se puede vender. Además, puede ser que generen gastos por estar resguardando esos activos porque ocupan espacio o también temas de personal que los resguarde. Entonces, por ejemplo, habría que evaluar
tema de equipos, tema de mobiliario, vehículos, no sé, o sea, ir evaluando cada uno. Aquí lo que se puede hacer es pedir al contador una lista de todos los activos fijos que la entidad tiene y revisar qué se puede vender. Habrán cosas que no son necesarias y podríamos generar algún tipo de efectivo. Pero por favor, siempre esto con mucho cuidado, siempre hay que considerar algo que no había mencionado porque es bien importante, es que la toma de decisiones tiene que considerar el corto, mediano y largo plazo, siempre. Entonces puede ser que en el corto plazo resuelva. Ya dijimos que por la coyuntura del corto plazo sí es tema de liquidez, pero no puedo descuidar el mediano y largo plazo porque no solo me preocupo por liquidez, o sea, también tengo que subsistir y tengo que generar alguna utilidad en los años futuros. Entonces, si en este momento yo me deshago de un bien porque me urgía un efectivo, pero lo vendo a un precio totalmente inadecuado solo por la urgencia, y el año siguiente, en el 2021, tengo que volver a comprar ese equipo y me va a costar el doble de lo que generé hoy, bueno, habría que evaluar entonces la alternativa más de créditos que la alternativa que tuviera que ver con el tema de la venta de este activo. Entonces, siempre, cada decisión debe ser debidamente analizada, ¿no? El siguiente sería refinanciar deudas. Si ya tenemos algún tipo de créditos, pues refinanciarlo, evaluarlo, buscar diferimientos, ¿verdad? Acá yo ponía en el caso de Guatemala que hay resoluciones ya de Junta Monetaria que tiene que ver con el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos, donde hay esquemas de refinanciamiento o diferimiento de pagos de ciertos créditos que ya se tengan. Ahora, aquí una sugerencia personal es que sí tenemos que evaluar con cada institución exactamente cuáles son las condiciones. ¿A qué me refiero con esto? Realmente cuando evaluamos, porque a mí me ha tocado que negociar varias opciones ahorita, me encontré con aspectos como, por ejemplo, sí se puede diferir la cuota, por ejemplo, de un crédito del mes de marzo, del mes de abril y del mes de mayo, por ejemplo. Pero cuando ya se hace el análisis, el diferimiento no implica que las cuotas se corren al final, sino el diferimiento cuando ya se aclara con el analista, dice, mire, sí, se difiere el capital y entonces en la última cuota número 60, si el crédito era 5 años o en la cuota 240, lo que corresponda, ahí va a tener que pagar todo el capital de junto de estas 3 cuotas que no pagó ahorita. Y los intereses de esas cuotas se difieren en los siguientes 12 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa si se paga un crédito determinado y pasamos 3 meses de no pagar intereses? Y supongamos que esos 3 meses me generan, no sé, 10,000 quetzales de intereses al mes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Son 30,000 quetzales que no se pagaron y esos 30,000 se tendrían que diferir en los siguientes 12 meses. Entonces, siempre hay que analizar y aclarar bien a qué se refiere el diferimiento. ¿Qué pasa con el capital? ¿Qué pasa con los intereses? ¿En cuántos meses se difiere? ¿Cómo se agrega esto al final o se distribuye en meses? Hay que tener bien claro. O sea, no supongamos, porque a veces en las noticias se escucha, ¿verdad? O sea, mire, se refinancia o se difieren 2 meses de pago y uno podría creer que esos 2 meses de pago simplemente se corren, entonces no pague abril y mayo y empiezo a pagar en junio de manera normal. No, sí hay que investigarlo bien y negociar, por supuesto, con la institución financiera con la que ustedes trabajan. También buscar los apoyos, esto también ya lo habíamos mencionado. Ante la crisis, los gobiernos de nuestros países han comunicado alguna variedad de medidas. Eso hay que verlo en cada país, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las medidas que fueron autorizadas? En este caso, comentábamos ya que en el caso de Guatemala se tiene el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo que se tiene en el crédito hipotecario y habría que buscar el tema de los requerimientos. Por referencia, sé que están dándole prioridad, como dijimos, a las entidades que ellos ven con mayor seguridad y los colegios están dentro de esto. En el caso de Guatemala es el decreto 13/2020. El siguiente sería revisar
a diario los escenarios. Esto ya lo comentamos y varios de ustedes que participaron decían que puede ser, que va a pasar el resto del año, o qué va a pasar en el 2021, etcétera. Entonces, la coyuntura cambia a diario, ¿verdad? Hay comunicados periódicos de entidades gubernamentales que nos dicen qué es lo que se está definiendo, qué se está autorizando. Entonces, es tarea de todos los que estamos en la alta dirección estar bien informados de cuáles son las condiciones. De condiciones de movilidad, de restricciones de horario, de apertura en su momento de las clases, etcétera, e ir preparándonos para ese momento. O sea, desde este momento debe empezar la planificación para qué pasa si al final se abren clases en julio, o se abren clases en agosto, o ya no se abren en el resto de 2020, no lo sabemos, ¿sí? Va a depender mucho de toda esta coyuntura, pero es bien importante estar bien informado. Y entonces, entre estas opciones que hay de apoyo, aplicar, ir a buscar la información y ver de qué manera nos podemos apoyar en este tipo de recursos o en este tipo de disposiciones que hay que puedan ayudarnos a solventar la situación. Día a día, entonces, evaluar tanto la parte externa de información como la parte interna. O sea, sí hay que pedirle, me imagino que casi la mayoría ya lo tienen, pero hay que pedirle al contador que nos actualice ese presupuesto, ¿verdad? Incluso ahorita el de mayo puede ser que para junio haya alguna variación, porque sabemos qué alumnos permanecen, pero no sabemos qué tanta gente se empieza a atrasar. Y puede ser que hayan personas que no se hayan atrasado en pagos en abril y en mayo, pero ya en junio sí se atrasen. Entonces, tenemos que tener la información totalmente al día. Y como les decía, mi sugerencia es que ahorita en el mes de mayo tienen que terminar de hacer el análisis y los convenios de pago con los padres de familia para no permitir que se sigan acumulando los meses y diferir en lo que sea posible, ¿verdad? Siempre es importante, no una sola posibilidad, ¿verdad? Sino el peor de los escenarios. O sea, mi sugerencia es ser muy, muy conservador. El escenario de mayor estrés sería cuánto sería el mínimo de recursos que podríamos recibir cada mes, porque esto es lo que nos va a servir para la decisión que decíamos, qué personal se queda, qué personal suspendo, qué personal reduzco salarios, etcétera, para esa decisión. Pero primero tener el escenario claro de cuánto tenemos de presupuesto. Eso es sumamente importante. ¿Cómo está el presupuesto real? ¿Cómo vamos en cada mes? Y poder ir comparando si ya se estabilizó, si sigue mermándose, cuál es el escenario. La gente de contabilidad tiene mucho trabajo que hacer y es quien mejor nos puede dar el escenario para poder tomar las decisiones más adecuadas. Y el último sería hablar, pues obviamente, con accionistas y bancos. Son nuestros aliados, ¿verdad? Lo más urgente en este momento es conservar la liquidez. En este caso podría ser, sé que en algún momento podría repartirse algunos dividendos, puede ser que en este año no se haga, incluso en el año siguiente tampoco, ¿verdad? O que los mismos accionistas digan, bueno, vamos a hacer un llamamiento de capital, necesitamos recursos para lograr salir y cerrar el 2020 y tengamos que hacer algún aporte adicional. Es bien importante, ustedes que están como directores, porque tienen que responder ante accionistas y también ante el personal, ¿verdad? Entonces está uno en una situación complicada. Ante el personal, todos estamos conscientes de la situación. Ante los accionistas hay que mantenerlos informados. Sé que hay unos que se involucran mucho más, otros que no tanto, pero siempre es importante mantenerlos informados de cuál es la situación. Entonces, para resumir, mi sugerencia sería hacer un análisis de Dupont del año 2018, 2019, un comparativo, luego hacer el presupuesto de 2020. Si ya lo teníamos hecho, entonces ir comparando el previsto con el ejecutado. A partir de eso, tener claridad de cuál va a ser el escenario de ingresos reales para entonces empezar a tomar decisiones concretas del lado de costos y gastos.
y que eso nos dé, primero, la certeza de los valores y segundo, nos dé un apoyo para que estemos más tranquilos de que nuestra decisión de reducción, suspensión, en el tema de personal o porcentajes de descuento, diferimiento y opciones de pago a los papás, sea sobre una base de información fidedigna que nos ayude a tomar, pues obviamente, esas mejores decisiones. Entonces, con esto son las ideas que yo he podido compartir con ustedes hoy. Si tienen alguna pregunta o comentario final, aquí estoy pues a sus órdenes. Bien, tenemos unos minutos. Si tenemos alguna duda, pueden levantar su mano en la parte de participantes para poderla hacer directamente a la licenciada o bien por nuestro chat. Estamos recibiendo comentarios, licenciada Dardón, de muchas gracias, excelentes recomendaciones, que el material está muy interesante. Muchas gracias a todos. Sirve muchísimo, ¿verdad? Muy animador también. Nos encantaría y nos piden si podemos activar su pantalla, licenciada Dardón, para que la puedan conocer. Voy a activarle ahora su video para que puedan colocarle un rostro a la voz que nos ha estado guiando hoy durante toda la mañana. Siguen mandando mensajes de agradecimiento, que fue muy elocuente el aporte. Agradecen todo el tipo de información. Todavía no logramos ver su pantalla, licenciada. Ahí está. Ella es nuestra querida licenciada María del Carmen Dardón, ¿verdad? Es quien ha estado compartiendo con nosotros toda esta mañana. Bueno, pues mucho gusto. De verdad ha sido un gusto y un honor poder compartir con ustedes estos minutos. La verdad es que es muy motivante saber que todos estamos unidos en esta crisis y que sí, vamos a salir adelante. Hay decisiones importantes que tomar. Espero que las ideas que pude compartir con ustedes, pues son pocos minutos, pero les puedan servir mucho. Y estén seguros de que en la medida que uno analiza la información real, puede tomar mejores decisiones. Sé que es duro, pero realmente estamos trabajando y estamos tomando estas decisiones para salir adelante. O sea, tienen la bendición de estar en un ámbito donde realmente estamos formando a estos jóvenes que van a ser los que dirigen los países en el futuro. Y bueno, qué gran experiencia poder compartir. Ayer le decía yo a mi hijo mayor, bueno, vas a contarle algún día a tus nietos cuando seas papá y abuelo que viviste el COVID-19 y que saliste adelante y que se tomaron las decisiones como familia, como empresa, como país y como miembro del mundo de ver cómo salir adelante. Entonces, la verdad es que es complejo el tema, pero de verdad les agradezco mucho el haber podido pues compartir con ustedes. Es un gusto conocerlos y pues que nos veamos. Y pues estoy a sus órdenes. Cualquier cosa, siempre ahí Patti tiene mis datos. Cualquier consulta, pues estoy a sus órdenes y fue un gusto de verdad poder compartir cada quien desde nuestro, no sé, en el establecimiento o desde nuestros hogares, pero de verdad muchísimo gusto. Sí, gracias, licenciada Dardón, por su espacio. Sabemos que su agenda es bastante limitada. Esto, para contarles a nuestros directores, lo venimos hablando desde hace un tiempo atrás y ella, con toda la disponibilidad del mundo, aceptó esta invitación. Para todos los que preguntan en el chat que si van a tener acceso a las grabaciones, sí lo tendrán. El día de mañana en los canales de YouTube de los 3 países ya estará habilitado
para que ustedes lo puedan tener y lo puedan compartir también con pues sus coordinadores y sus docentes. Creo que la licenciada Dardón hizo un recorrido muy interesante por los aspectos financieros y económicos que tenemos que tener en cuenta en esta contingencia. Así es que sin más que agregar, licenciada Dardón, muchísimas gracias por este espacio. A todos nuestros directores, gracias por este espacio adicional. Sabemos que nos tomamos más minutos de lo que habíamos pensado que nos íbamos a trabajar, pero creo que fue un tema muy, muy valioso. Y si de todas maneras ustedes tienen inconveniente para poder visualizar nuestros canales de YouTube, les pido que puedan abordar directamente a sus coaches, quienes les podrán compartir la información. Muchísimas gracias a todos. Gracias, licenciada Dardón. Es un gusto verla. Igualmente. Verla y escucharla siempre. Un abrazo para todos ustedes y que tengan un feliz día. Muy feliz día. Nos vemos. Mucho gusto.